Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer espacio abierto para el aprendizaje del módulo 5, Generación 40. Estamos con ustedes, que somos el grupo número 27 de esta generación. Vamos a comenzar, pues bueno, nada más recordar a grandes rasgos las reglas de comunicación virtual. Estas son muy importantes, llevarlas a cabo cada momento en que nosotros hagamos uso de las vías de comunicación que tenemos, ya sea por correo electrónico, ya sea en el uso de los foros, ya sea también tanto en los foros aprendiendo como en los foros que se dan como actividades, ¿sale? Y en la mensajería de la plataforma. Es importante saludarnos de manera respetuosa, ajá, hacer uso correcto de la ortografía para que nuestros mensajes sean lo más claros posibles. Y pues bueno, evitar incluir imágenes, dado que esto se puede, en la plataforma que tenemos, dificultar la comunicación. Y no usar abreviaturas ni modismos, ya que esto puede, pues, también desencauzar la comunicación. Y también lo que ya se les ha comentado desde módulos pasados, cuando nosotros usemos información de otras fuentes, es importante dar crédito de ellas a través de un sistema de citación. Nosotros, como en Prepa Línea CEP, tenemos nuestro propio manual, así es que, pues, en la medida de lo posible, hacer uso de este recurso, ¿sale? Si utilizan el VAPA y están más familiarizados con él, no hay ningún problema, ¿sale? Bueno, nuestra pregunta detonadora del día de hoy es cómo realizar un texto argumentativo. Esto es una continuación de las actividades que hemos venido trabajando desde la semana 1. En la semana 1, ustedes recordarán, hemos venido viendo lo que es un argumento, su estructura, ¿sale? Y cómo precisamente un ensayo debía de ser precisamente un texto a través de lo cual nosotros expresáramos nuestros argumentos respecto de un tema. En este sentido, un texto argumentativo es algo más genérico que un ensayo, dado que no necesariamente, ¿cómo se llama? Hay que manifestar una postura personal, aunque en este caso sí no lo van a solicitar. Como tal, un texto argumentativo lo que intenta es exponer a través de en este caso, de los argumentos que podemos extraer de diferentes disciplinas, ¿sale? Respecto a un tema en específico. Por eso es muy importante que ustedes lo tengan en consideración al momento de realizar sus actividades. Ahorita vamos a cómo podemos configurar nuestra actividad de manera clara por las dudas que puedan surgir al respecto. Dice, entregarás un documento en un procesador de textos con un texto argumentativo sobre el tema especificado, la respuesta a la pregunta dada y el audio de la explicación solicitada. Ahorita vamos a cada uno de estos. Los recursos, pues bueno, en este caso se recomienda ir al texto argumentativo, ¿sale? Y pues bueno, en el caso se los va a pedir que trabajemos sobre el tema de la legalización de las drogas. Este tema es muy general, es importante entender que es por eso nos dan este temota, perdón, la expresión de temota, porque no pueden abarcarlo todo, sin embargo, pueden abarcar algo dentro de él. ¿Sale? La legalización de las drogas se puede tratar desde diferentes ámbitos. Entonces, el hecho de que ustedes lo hagan desde una disciplina implica precisamente eso, ¿sale? Recuerden que las disciplinas obedecen precisamente a modos de conocer, a metodologías, y en ese sentido, ciertos rubros o aspectos de la realidad que se dan desde esas metodologías. Esto lo vieron en módulos pasados. Precisamente cuando nosotros hablamos de la ciencia, tenemos que ver que la ciencia obedece su conocimiento al hecho de que se haya precisamente hecho no solamente investigación, sino que esta investigación está soportada por un método que le permite sustentar ese conocimiento que proporciona. Eso es lo que tienen en general las ciencias y las disciplinas, de tal manera que en este caso lo que nos están pidiendo es que nosotros podamos abordar el tema de la legalización de las drogas desde diversas disciplinas. ¿Sale? Yo les pongo, no tienen que ser estas, simplemente los pongo como un ejemplo. Cada círculo representaría una disciplina. Yo solamente se los pongo ahí como para que identifiquen, por ejemplo, que el tema de la legalización de las drogas puede tratarse de diferentes aspectos. Ya hemos visto, por ejemplo, en el video que se trata desde el aspecto legal, jurídico, político. Hemos visto también que
Se pueden escoger más de una, sí, se puede escoger más de una. Ahorita vamos a checar cuáles son las que tú quieras, pero sí más de una. Se pueden escoger. Piensen, por ejemplo, de la geografía. La geografía no es solamente se dedica a hacer mapas, sino a entender, por ejemplo, lo que pasa en determinados territorios en el ámbito social y humano. ¿Sí? Ahorita lo checamos. En el ámbito de la biología, cómo afectan, por ejemplo, no te están diciendo que tenga que ser solamente sobre la marihuana, puede ser sobre alguna otra droga o algunas otras drogas, ya sean legales o ilegales, ¿sale? Entonces, para que tengan en cuenta esto. Entonces, existen varios enfoques o perspectivas para el estudio de las drogas, para discutir ya sea su legalización o su penalización. En ese aspecto, pues también lo que ustedes pueden, aquí lo importante es hacia dónde recurren de fuentes de información para que desde ahí se armen de argumentos, ¿sale? Cada ciencia o enfoque aborda un aspecto de la realidad. Para una mejor argumentación es necesario contar con la mejor información ofrecida por las ciencias para tomar las mejores decisiones. ¿Sale? Entonces vamos a elegir una temática que se relacione con la legalización de las drogas, escoger al menos dos disciplinas, esa era la pregunta, tiene que ser una disciplina, tienen que ser al menos dos. Más, si gustan, pero dos tienen que ser desde las que quieras abordarlo. Por ejemplo, puede ser biología y derecho, puede ser biología y sociología, o bien derecho y sociología, o bien historia y biología, las que tú quieras, pero deben de ser dos, ¿sale? Entonces, deberás elegir una temática y acopiar la información desde esas dos disciplinas. Si tú no tienes claro desde qué o desde dónde quieres hacer tu investigación, puedes comenzar con alguna preocupación de manera particular, ¿sale? Y nosotros, yo le recomiendo, si bien tenemos el recurso de Google, Google como tal, pues nosotros podemos comenzar por ahí nuestra búsqueda, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de los recursos que están viendo en la semana, nos habla tanto de recursos electrónicos como de otro tipo de recursos. En el caso de lo que vamos a encontrar en Internet, Google no es el Internet. Google es una plataforma dentro de Internet que nos ayuda a encontrar información, ¿sale? Dentro de Google hay otra aplicación que se llama Google Escolar, ¿sale? Ustedes pueden entrar a ella dándole aquí en la dirección scholar.google.com y nos va a aparecer esta pantalla que se llama Google Académico. Yo les recomiendo que desde aquí comiencen su búsqueda porque si nosotros comenzamos desde el Google general, nos van a aparecer muchos resultados y muchos de ellos pueden ser no confiables. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, vean, en el caso de la legalización de las drogas, si ustedes, por ejemplo, desde qué disciplina les gustaría investigar o qué de la legalización de las drogas, por ejemplo, sus efectos, podemos buscar sociales, y en ese sentido nos hace, por ejemplo, nos vamos a encontrar aquí, ¿cómo saber que una fuente de investigación es confiable? Es importante tener en cuenta una serie de criterios, dónde aparece la información y una vez que nos aparezca la información, identificar precisamente que la información cuente principalmente con, pues en este caso nos aparece que esto es una tesis, es decir, ha sido una investigación que se presentó para obtener un grado. Dice en este caso, dice tesis que para obtener el título de licenciado en Derecho, ¿sale? Entonces esta es una tesis que está disponible para que nosotros podamos precisamente leerla, consultarla, identificar cuál fue su investigación, ¿sale? Cuáles son sus argumentos que él encontró al respecto de la temática que él nos plantea. ¿Qué más podemos identificar como una fuente confiable? Pues bueno, de antemano que este es un texto que se da dentro de una universidad. Las universidades son entidades sociales encargadas de la gestión, procuración del conocimiento y en ese sentido, esta persona que está egresando de esta universidad está presentando este documento como un documento que le permite no solamente licenciarse, sino producir conocimiento. Entonces, en ese sentido, pues bueno, este puede ser un texto confiable. Encontramos que tiene el nombre del autor, el nombre de la institución, etcétera.
¿Sale? Entonces, no solamente pueden ser recursos precisamente solamente escritos, ustedes pueden encontrar, pueden también hacer uso de opiniones de expertos, de noticias. En el caso, por ejemplo, de lo que ustedes pueden hacer uso en la información que puedan encontrar ahí, también pueden buscar ya opinión de expertos. ¿Sale? Y lo pueden buscar tanto de manera general como de manera particular en algún recurso. En el caso de los videos, recuerden que YouTube no es como tal una fuente, es más bien un repositorio de videos. En él podemos encontrar precisamente algunos, bueno, no es el único, pero podemos encontrar en algunos de ellos documentales, reportajes que también pueden ser fuente de nuestra investigación, ¿sale? En el sentido de que se han precisamente presentado a través de una pregunta que intenta ser respondida o que lo que responden son expertos en la materia o bien lo que se hizo fue una investigación a partir de un determinado enfoque o una ruta a seguir en pasos. ¿Sale? Entonces, se pueden utilizar diversos recursos, simplemente nada más hay que tener cuidado, pues bueno, ¿qué quiero buscar? Si ya sé desde dónde quiero buscar, o bien si lo primero que hice fue buscar desde lo que a mí me parecía más pertinente. Si gustan, ustedes me ayudarían mucho si me dijeran como qué les gustaría hacer. Recuerden que pues sí lo pueden hacer sobre la legalización de las drogas, pero ¿qué les gustaría dentro de ese tema? ¿Qué disciplina o qué ciencia o desde qué disciplina quisieran trabajarlo o algún aspecto específico dentro de la legalización de las drogas? Yo les puse ahorita sus efectos sociales. La legalización de las drogas, pues, yo les puedo poner en la historia, pero en la historia de qué? Yo les recomendaría que en la historia de México, ¿sale? Y pues bueno, nos aparecen algunos, ¿vale? Tenemos la historia de las adicciones en México, marihuana, en nuestra historia narcótica, ¿sale? Cuando todas las drogas eran legales en México, etcétera, ¿sale? Entonces tenemos varias, nos van a aparecer resultados de acuerdo a la búsqueda que hagamos. En el caso de Google Académico, siempre nos van a aparecer resultados que tienen que ver con investigaciones. Pueden ser artículos, pueden ser tesis o pueden ser libros. Ajá. ¿Sobre qué les gustaría investigar acerca de la legalización de las drogas? A ver, apóyenme en el chat o pueden abrir su micrófono, cualquiera de las dos. Ajá, muy bien, Yaris. Aparte de del derecho, la estadística, muy bien. Por ejemplo, desde lo que nos plantea su compañera, vamos a checar si, por ejemplo, si nosotros hay que entender, por ejemplo, que la estadística nosotros tenemos, por ejemplo, un instituto a nivel nacional que nos ayuda precisamente para identificar determinados índices respecto a acciones que nosotros tenemos como mexicanos. Entonces, pues bueno, puede ser que ustedes le den como tal el INEGI o pueden simplemente darle como aparece aquí desde la estadística. Pueden ser México, puede ser internacional. Yo les recomendaría que fuera algo que fuera significativo. No quiero decir que lo internacional no,
pero puede ser, por ejemplo, en América Latina o en Latinoamérica, etcétera. Muy bien, puede ser desde la biología y la geografía. Y vean, por ejemplo, si nos aparecen aquí fuentes confiables, tenemos la revista Flaxo, tenemos también la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tenemos información del gobierno también para esa búsqueda, modernidad y drogas desde una perspectiva histórica, etcétera. Y recuerden que también acá en el Google académico lo pueden hacer. Tenemos libros. Aquí tenemos una, no nos dice qué es. Y si ustedes se fijan, si no le ponemos el país, no nos da. Por ejemplo, el consumo de drogas en la Ciudad de México, ¿sale? Y aquí vean lo que nos aparece en negrita, son las palabras que tienen coincidencia con nuestra búsqueda y pueden ser fuentes que nosotros al abrirlas encontrar información que pueda ser de nuestro interés. Yo les recomiendo, puede ser que las busquen ya de manera conjunta o puede ser que lo hagan como primero de manera individual por disciplina o ciencia y ya después las conjunten. Por ejemplo, aquí vean la marihuana en México, implicaciones biológicas y sociales en su legalización. Ajá. Argumentos para el debate de la legalización de la marihuana, esa no tiene biología, etcétera. Pero vean, por ejemplo, esta que sí tiene, vamos a checar. Pues bueno, es cuestión de que nos pongamos a ver. Aquí, por ejemplo, nos dice que este trabajo identifica 3 vertientes relacionadas con el debate y de la legalización y la regularización de la marihuana en México, el uso como tratamiento médico, que no cuenta con una alternativa alópata en el mercado, criminalización de la aportación y el uso de cantidades de autoconsumo y la industrialización con fines de lucro y consumo recreativo. ¿Sale? Bueno, aquí nosotros le podemos ver, por ejemplo, aquí en PDF para ver qué nos aparece. Y es un artículo de una revista, ¿sale? Y nos dice que estos son sus autores, Francisco Justiniano Velázquez Arellanes y Erika Angelina Sotomendívil, ¿sale? Entonces, habría que leer este artículo, ¿sale? Para, como parte precisamente para comenzar nuestra investigación. En lo que yo les ponía en la presentación era precisamente eso. Ya que elegiste la temática o las disciplinas desde las que quieres trabajar, entonces es acopiar la información. Acopiar es recopilarla, es tomarla. Tomarla en el sentido no de robarla, sino tomarla para comenzar con ella nuestra lectura y nuestro análisis. ¿Sale? Bien, ahorita les digo qué sigue. Bueno, aquí yo les ponía algunas imágenes de lo que anteriormente, ahí cuando me tocó estudiar esto, bueno, todavía sigo en este asunto, pero antes no existía esto, a mí me tocó apenas el auge del Internet ya muy recientemente, pero anteriormente nosotros cuando queríamos investigar un tema teníamos que ir a la biblioteca y teníamos que consultar en estos ficheros, ¿sale? Todos la organización de los libros, antes de tú ir al libro tenías que ver la ficha bibliográfica del libro, donde te decía el autor, el título del material, que puede ser libro, revista, etcétera, o enciclopedia, y donde tú precisamente después ibas con el bibliotecario y le decías, quiero estos libros, y ya después comenzabas a revisar cuál de ellos te permitía precisamente abordar lo que tú querías. Pues eso hoy ya, no digo que ya no se use, pero pues bueno, sería la ruta a través de la cual nosotros en una biblioteca iríamos precisamente a investigar. Hoy en día, pues bueno, ya lo podemos hacer directamente en Internet.
Nada más por eso la idea aquí es que tenemos que recopilar la información, tenemos que hacerla de nosotros, después someterla a un proceso de análisis. Quiere decir que mientras vamos leyendo hay que ir analizando. Analizando significa identificar sus partes, sus argumentos, y posteriormente nos vamos a dedicar a la redacción, ¿sale? Bien, entonces, pues bueno, yo les aconsejo que delimiten, sobre todo para que tengan información mucho más precisa. No lo dejen simplemente en legalización de las drogas, aterrícenlo a alguna disciplina, si lo quieren a su propio estado, a su propio municipio. Puede ser algo que les permita precisamente que sea más significativo para ustedes, como un ámbito que tiene que ver con, por ejemplo, si nos interesa los estudios, por ejemplo, no solamente de la biología, la geografía, sino sociales, antropológicos o de alguna otra disciplina que a ustedes les interese o les interesaría conocer sus investigaciones. Bueno, en este proceso, ya una vez que nosotros hemos acopiado nuestras fuentes, es importante que nosotros la leamos, ¿sale? Al leerla, es importante que nosotros, por ejemplo, yo les pongo aquí dos ejemplos. Yo, si me pusieran a hacer este ensayo, pues bueno, yo me gustaría saber los argumentos a favor y en contra, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, por mi formación, no sé si leyeron por ahí mi presentación, yo estudié filosofía, ¿sale? Y los filósofos a veces pues queremos saber más allá de las cosas y no porque nos estén engañando. En el caso, por ejemplo, este artículo, no les digo que sea filosófico, pero analiza un poquito más allá de lo que, ¿cómo se llama? De lo que a veces quisiéramos ver. Es decir, por ejemplo, este artículo se los recomiendo, dice el consumo de las drogas en el debate de la salud pública. Es de Andrés Felipe Tirado Otalvaro. A su vez, él refiere a otros investigadores, pero lo que me gustó de este artículo es que él critica la forma en que regularmente nos hacen ver el uso de las drogas. Nos dicen, ¿por qué cuando nos preguntamos por la legalización de las drogas, casi siempre a las personas o las personas que las consumen las vemos como un estereotipo negativo o a alguna persona que esté enferma o una persona precisamente que tiene, digámoslo así, un bajo estatus social? Porque ¿de dónde nos viene esta idea? Y en ese sentido, por ejemplo, este análisis es tanto social como filosófico, porque está analizando, por ejemplo, cuando la medicina nos dice, por ejemplo, los estudios clínicos, nos dice que las drogas son malas, o sea, toda droga es mala. ¿Por qué entonces la gente lo consume si es malo? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay detrás de estos juicios? Por ponerles un ejemplo. A mí si me hicieran hacer este ensayo, bueno, claro que a mí me gustaría seguir esta ruta, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, el hecho de ir a la fuente, pues estas fuentes que yo elegí fueron porque, no solamente porque fueron las primeras que encontré, fue porque a mí me gustaría abordar desde esta perspectiva este tema de la legalización de las drogas, porque antes de pensar de la legalización de las drogas, supone desde qué perspectiva estamos hablando de legalización, como un asunto que de antemano es negativo o puede ser positivo o de qué depende. Como ustedes lo vieron en el debate, hay una discusión de fondo que puede ser la salud o la libertad. Entonces, cuando hablamos de este tema, ¿qué se está discutiendo o a qué se le da más peso cuando se habla de legalización? ¿Sale? Por eso yo les pongo esto. Entonces, en el proceso de análisis es importante que ustedes vayan leyendo. Yo les recomiendo que vayan haciendo uso de otras herramientas. En este caso, yo usé herramientas que me permiten, en este caso, este explorador, que me permite ir subrayando conforme voy leyendo, y si pueden ir haciendo notas, mucho mejor. ¿Sale? Esto les permite ir haciendo una mejor comprensión de la información que ustedes van llenando y sobre todo porque una vez que ustedes precisamente van haciendo esta selección de fuentes de información, van a ser la base para que ustedes realicen su trabajo. ¿Sale? Uno, por ejemplo, en este caso, dice, nosotros vamos a identificar que uno está, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí nos dice desde qué disciplina se está trabajando este tema, ¿sale? Que es el desde la, si lo alcanzan a ver. ¿Quiénes son los que están hablando al respecto de esto? Son psiquiatras, ¿sale? No había aparecido en la lista de disciplinas, pero precisamente nos permite identificarlo, ¿sale?
Y aquí, por ejemplo, en este artículo podemos ver lo que es desde la política, desde donde se lo está abordando, ¿sale? Y nos va a decir más adelante que también está haciendo el análisis desde la clínica, desde la medicina clínica. Perfecto, ¿sale? Entonces, vayan a buscar sus fuentes, las que sean de acuerdo a su interés, las mejores para ustedes. Después, ¿qué hay que hacer? Una vez que han leído de manera intermedia, no crean que estas cosas que les ponen aquí en los recursos del módulo son solamente porque sí. Estas técnicas de registro de información serían el paso intermedio antes de realizar su trabajo o su escrito argumentativo, ¿sale? ¿Por qué? Porque a veces podemos cometer errores cuando copiamos y pegamos información. Es mucho mejor y es lo más factible que de una fuente de información nosotros hagamos la lectura, hagamos el análisis y posteriormente con esa información que ya nosotros hemos comprendido, le apliquemos una técnica. Las técnicas en general, pues bueno, nos permiten precisamente gestionar la información. Aquí nosotros tenemos algunas que nos van a presentar, ¿sale? En general, pues bueno, primero hay que tener en cuenta lo que ya habíamos comentado. Hay diferentes fuentes de información. Tenemos fuentes bibliográficas, fuentes hemerográficas. ¿Cuáles son las fuentes hemerográficas? Los periódicos y las revistas. De archivo, que pueden ser de archivo físico, de archivo digital o electrónico. Podemos tener imágenes, podemos tener audios, podcasts. No cualquier podcast puede ser, sobre todo, no solamente alguien que hable de las drogas, sino que sea alguien que se haya dedicado a estudiar el fenómeno de las drogas, puede ser desde alguna disciplina, pero que sea una persona que tenga credenciales que permita que lo que nos diga acerca del tema sea de alguna manera confiable. ¿Sale? También podemos consultar algún programa de televisión donde, como lo hemos visto para el foro, se presenten las opiniones de expertos. ¿Sale? Bien, dice después, realiza la lectura, subraya lo importante, identifica los argumentos y aplica una técnica. Recuerden la estructura de los argumentos. Un argumento es una relación de enunciados donde las premisas fundamentan a la conclusión. Como en una construcción, los cimientos serían las premisas y la conclusión es lo que se deriva de ellas o lo que se puede levantar sobre ellas. Las premisas son frases que explican, sostienen y enuncian una postura, son pruebas, son opiniones de especialistas, de expertos, etc. Acuérdense que esas son las que me permiten afirmar algo, ¿sale? Bien, pues bueno, recuerden también que buena información nos da argumentos sólidos, ¿sale? Una mala, bueno, no quieren información dudosa, de dudosa procedencia o que la haya dicho cualquier persona, no porque cualquiera no valga, sino que en este contexto lo que importa es el conocimiento y la solidez del conocimiento que nos ofrece para que nosotros a su vez podamos construir argumentos sólidos respecto a una temática. ¿Sale? Y ya en términos particulares nos vienen las técnicas de registro de información que refieren precisamente a esto, ¿sale? A la forma a través de la cual pues nosotros ya depositamos eso que hemos leído en una ficha, ¿sale? En este caso es importante rescatar el hecho de que nosotros lo que debemos de poner primero es los datos de la fuente de información. En este caso, si ustedes se dan cuenta, dice Jairo Claudio, empieza el lunes otro paro técnico de 7 días en la Nissan de Aguascalientes, la jornada México UNAM 1998. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un artículo que viene en el periódico de la jornada. ¿Sale? ¿Qué hicieron aquí? Pues registro textual implica que esta información tal cual está en la fuente. ¿Sale? Entonces, ese es un tipo de ficha. ¿Sale? Otra técnica, otra ficha puede ser una ficha de resumen, ¿sale? Donde se recupere el sentido del texto de manera general o punto por punto según las partes que lo constituyeron, ¿sale? Lo mismo, lo primero que hay que entender es que hay que rescatar las fuentes, perdón, la ficha bibliográfica a través de los datos de la fuente. Si ustedes se fijan, está el apellido, nombre,
el nombre del artículo, en dónde viene. En este caso, ustedes se fijan, por eso es importante que nosotros hagamos esto, porque todavía a veces tienen, eso es una mala práctica, poner solamente el enlace que ustedes de donde tomaron información. Eso es totalmente incorrecto. Lo que deben de poner es precisamente de qué es de lo que vamos a encontrar ahí. Es como cuando te dicen, por ejemplo, a mí me dicen, vete para allá, sí, para allá, para allá. Eso, si ustedes se fijan, va a perder a la persona. ¿Qué debo de buscar ahí? Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la calle? ¿Cuál es el número interior? ¿Cuál es el número exterior? O sea, si yo estoy sacando la información de algún lugar, tengo que darle santo y seña a la persona de dónde lo saqué o qué es lo que yo consulté para establecer esa información. No se trata solamente de que la información sea confiable, se trata también de que yo le ofrezca a la persona la ruta adecuada para que ella precisamente, a la otra persona, en su lectura, pueda decir, ah, sí es cierto, en esta fuente dice esto, me interesa. Ella también pueda recurrir a la consulta de esa información. ¿Sale? Tenemos la técnica de registro, que en este caso habla de la paráfrasis, hacerlo o hacer esta, no transcripción, sino poder nosotros decir las cosas con nuestras propias palabras, entendiendo el sentido que tiene el texto. La técnica de registro de comentario, si ustedes se fijan, todas tienen al principio su referencia bibliográfica. En este caso, esta es la película de los olvidados. Entonces, cada uno obedece a reglas específicas de construcción para su ficha bibliográfica. ¿Sale? Bien, tenemos la técnica de registro de síntesis, etcétera. ¿Sale? Lo que es importante que nos veamos en esta actividad es que nos veamos literalmente como constructores. Lo que vamos a construir es un argumento respecto a la temática que nos pidieron. Lo vamos a hacer desde diversas disciplinas. ¿Cómo lo vamos a construir? A través de la información y los argumentos que nosotros encontramos en nuestras fuentes de investigación. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, eso nos va a ayudar o nos va a permitir construir un texto pues sólido en función de lo que nosotros queramos abordar en él. ¿Sale? Entonces, hay que revisar por ahí estructura de los textos argumentativos, estructura y desarrollo del ensayo. ¿Sale? Bueno, recapitulando, elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas. Escoge al menos 2 disciplinas desde las que quieras abordarlo. Por ejemplo, ya las habían comentado ustedes, biología, derecho, etcétera. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda. Busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, etcétera. ¿Sale? Desarrolla tu texto argumentativo en 2 cuartillas, en el que expongas tus argumentos respecto a la temática que has elegido. Después del texto que elaboraste, da una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental utilizaste? ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, ya ustedes vieron la lista de técnicas que después de leer qué hiciste, resumen, análisis, síntesis, paráfrasis, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste después de haber leído y analizado tu información? ¿Qué técnica le aplicaste? Graba un audio de máximo 2 minutos en el cual, es muy importante, a diferencia del audio anterior donde ustedes explicaban los argumentos de ese ensayo, en ustedes deben de responder cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema. ¿Sale? Después de grabar su audio, lo suben a la nube, ¿sale? Copian el enlace, le dan enlace para copiar y me lo pegan en su texto para que yo pueda acceder a él. ¿Sale? Y es muy recomendable, altamente recomendable, que ustedes integren sus referencias según el sistema de citas de Prep en línea CEP. Y por último, pues no se les olvide guardar su actividad por medio de la nomenclatura apellidos, nombre, ¿sale? Módulo 5, semana 2, actividad integradora 1, ¿sale? Bien, bueno, aquí les pongo una imagen de si lo ubican en la cultura popular, este personaje es Stark, el Iron Man. Él tiene una computadora que le ayuda precisamente a hacer este ejercicio que nosotros tenemos que hacer de manera intelectual. Es decir, tenemos que ver los elementos que están por ahí separados para que podamos armar una nueva estructura, ¿sale? En ese sentido, pues bueno, eso sería muy, muy útil para nosotros en este momento, que nosotros existiera una máquina que nos permitiera hacer eso,
para nosotros después hacer nuestro texto argumentativo. Lo tenemos que hacer acá, ¿sale? De manera de una construcción intelectual que permita precisamente expresarnos a través de un texto la forma en que nosotros hemos construido ese argumento, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, bueno, acuérdense que tenemos, bueno, tengo el Zoom de los pobres, ese nomás dura 40 minutos. Y se vuelven a conectar ahorita que se termine a los mismos datos, ¿sale? No se preocupen en este caso, más que por 20 minutos que nos restan de la sesión, ¿sale? Para terminar por si tienen dudas al respecto, ¿sale? Podamos dedicarle un breve espacio, ¿vale? Bien, entonces, si ustedes se fijan, pues bueno, la estructura de nuestro ensayo, según lo vamos haciendo por puntos, es, pues bueno, elegimos una temática, ¿sale? Escogemos las disciplinas desde las cuales vamos a abordar nuestro tema, de qué manera vamos a realizar la búsqueda, es decir, qué técnica vamos a utilizar, dónde vamos a buscar la información, qué realizarás con la información que ya has recopilado, si la vas a leer, la vas a analizar y después de leerla y analizarla, ¿qué vas a hacer? ¿Sale? Después dice, busca información en Internet de las disciplinas, indaga qué dicen los especialistas, pues bueno, eso es lo que hemos visto, ¿sale? Después hay que identificar los argumentos que nos ofrecen nuestras fuentes de información, ¿sale? Y finalmente realizar nuestro texto argumentativo. Lo mismo que hemos visto en el ensayo, los textos argumentativos constan de 3 partes, ¿sale? Introducción, desarrollo y conclusión, ¿sale? Bueno, para la introducción, como ya lo hemos comentado, la introducción siempre va a tratar de jalar al lector hacia nuestro texto. ¿Qué argumento le vas a presentar aquí? ¿Por qué? ¿Sale? ¿Por qué es importante este argumento o el abordaje que tú le estás haciendo? Por eso, ¿qué preguntas te harás y responderás en tu trabajo? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, la pregunta que tú te estás haciendo y a la cual vas a responder con lo que has investigado, ¿sale? Y por supuesto, ¿cuál es tu postura, si es que la tienes? Y, pues bueno, ¿cuál es tu argumento al respecto? ¿Cómo le hiciste para recopilar la información después de recopilar la información que hiciste? ¿Sale? Eso es lo que valida tu proceso. ¿Sale? Y después, aquí ya en la parte del desarrollo, ahora sí, exponer de manera estructurada tus argumentos y finalmente tu conclusión. No se te olvide responder a la pregunta, ¿qué técnica de investigación